Bueno, iglesia y amigos, pastores, una vez más, aquí en este podcast número 10 historias de vida que nos han inspirado, nos han llevado a mirar el corazón de la iglesia en este podcast que se llama La Voz de la Iglesia. Testimonios que dan vida. Y hoy tenemos a un precioso hermano, una columna fuerte de nuestra iglesia, y doy la bienvenida a Miguelito Velandia. Miguelito. Gracias, hermano. Bienvenido, Miguelito. ¿Cómo se siente, Miguelito? Me siento muy bien, bendito sea Dios. Bueno, gracias, Miguelito, por aceptar esta invitación de venir a acompañarnos en este podcast. Y Miguelito, quiero iniciar preguntándole algo. Miguelito, ¿va a cumplir 76 o cumplió 76? Cumplí 76. 76 años. ¿Cuánto lleva en Bogotá? En Bogotá llevo más de 30 años. ¿Más de 30 años? Como 45 años. 45 años aquí en Bogotá. Miguelito viene del campo, ¿cierto? ¿De qué parte del campo de Colombia? Vengo del pueblo que se llama Cocuy. Cocuy, ¿eso es departamento de? De Boyacá, la Sierra Nevada del Cocuy. De allá vengo yo, allá me crié, allá nací, allá me crié. Sí, Miguelito, ¿y allá se crió con quién? ¿Sus padres? ¿Quiénes conformaron su vida allá en el campo? Allá en el campo, el que vio de nosotros con mi hermano fue mi abuelo, porque mi papá murió, yo tenía 5 años, cuando él murió, entonces quedamos con mi mamá y entonces nos recogió mi abuelo y él fue el que nos levantó. Miguelito, y no estando el padre, no estando su papá, ¿no le tocó a usted a medida que fue creciendo, sus 10, 11 años, como trabajar más para sostener a sus hermanos, para sostener a su familia? Ah, sí, a mí me tocaba duro allá, porque pues de todas maneras a la edad de 15 años ya yo era un obrero común y corriente. Ya me invitaban a trabajar y yo iba y trabajaba y me pagaban y ahí llegaba el sustento para la casa. Para la casa, buen hijo. La palabra dice Miguelito en Efesios que cuando honramos a nuestros padres, y una manera de honrar también es trabajando y llevando a hacer el aporte del pan. Miguelito, ¿cuántos hermanos conformaron su familia? Yo me crié prácticamente con tres hermanos. Mi hermano Ángel, mi hermana Elodia, que ya murió, y Criotilde. Los tres, y también me crié ahí con dos primos hermanos. Sí. Quedaron huérfanos y entonces nos criamos allá todos. Y ya un primo venía a Bogotá a trabajar y se iba y llegaba con buen billete y bien vestido, entonces dije yo que está buena la cosa para irme para Bogotá. Como que me quiero ir para Bogotá. Pero Miguelito, espéreme un momentico, antes de que miremos cuando usted se regresa, viene a Bogotá. Miguelito tuvo un tiempo de trabajar con ovejas. Miguelito fue pastor de ovejas, aquí donde lo vemos. ¿Cómo fue esa experiencia, Miguelito, de trabajar con ovejas? Pues muy buena, porque yo era el que las cuidaba con mi hermano. Sí. Mi hermano. Las cuidábamos y aprendí a quitarle la lana. Venga, Miguelito, ¿cómo se hace para quitarle la lana a las ovejas? ¿Alguna tijera grande? ¿Cómo se hace esa parte? Sí, unas tijeras así de grandes. Uno las manea de las paticas y la acuesta ahí y comienza uno por una pierna así hasta que le quite el vellón. Me imagino que en ese tiempo, Miguelito, ya con las máquinas debe existir más rápido para quitarles el pelito a la oveja. ¿Y esa lana qué las hacían? ¿Ustedes mismos procesaban de pronto o qué hacían con esa lana? Se llama el vellón de lana, sí, eso sale un redondo ahí. Entonces eso lo lavábamos, sí. Yo quedaba blanquita. Y enseguida se ponía eso se llama escaminar, así.
y enseguida va haciendo un hilo y con un tortero va hilando y lo va llenando. Y coge otro y así hasta que hay harta, entonces ya uno lleva esa lana al que hace las cobijas o las ruanas. Sí. Y mandábamos hacer las ruanas, las cobijas y las cardábamos y eso quedaba una belleza. Miguelito también aprendió a cazar, ¿no? Usted tenía que una escopeta, un fisto pues creo que es estilo la escopeta también. ¿Y qué cazaba Miguelito? ¿Qué aprendió a cazar? Yo tenía una escopeta que se llamaba barranquillera. ¿Barranquillera el nombre? El nombre era que es una barranquillera, porque había unas escopetas de acueducto, pero también eran buenas. Sí. Y esa barranquillera era muy, muy fina. Yo la compré y yo era muy amante para la cacería. Yo me iba por las 4 de la mañana y a unas lagunas que habían como a 2 horas de la casa. Sí. Habían unas lagunas y allá llegaba yo por la mañana, por ahí a las 6 de la mañana y si habían hartos patos, yo llevaba un perrito, entonces yo lo amarraba para que no me lo hiciera volar. Y les hacía el tiro y cogía 3, 4 del tiro. Y luego salía a coger conejos y truchas por ahí así. Vea, pues, Miguelito, un hombre. Traía buena. Nunca me llegué a la casa Sin nada. sin nada. Siempre traía mis buenas Provisión. provisiones para la casa. Sí. Miguelito, y bueno, ahí está en el campo, trabaja mucho tiempo. Luego decide venir a Bogotá. ¿Qué lo anima? ¿Qué lo motiva a usted? ¿En qué edad más o menos se recuerda que tenía para venir a Bogotá? ¿Y qué lo anima a venir a Bogotá? Yo tenía 18 años cuando me vine. Había una prima hermana aquí en Bogotá y yo llegué ahí a la casa. Sí. Y vivían ellos y a mí salíamos con otro primo y yo me daba miedo, voy mucha gente y carros. Dije, no. Me fui a trabajar a la Sabana. A la Sabana de Bogotá. Y trabajé en Madrid, en Faca, Sí. en Suachoque, todos esos pueblos por ahí. Sacando papa, sembrando papa, alberja, zanahoria, remolacha, todo eso. Siguió la vida de campo prácticamente, en Bogotá, pero a sus alrededores. Venía a Bogotá pero por visita y no me gustaba. Y entonces resulta que mi hermano se vino y ya quedó mi mamá sola allá. Entonces dije yo, bueno, vamos a trabajar juiciosos y se va y la trae. Entonces ya se vino y la trajo, vivíamos en el 20, pagamos una pieza en arriendo allá. Y entonces ya dije, bueno, yo ya no, como ya está mi mamá allá, yo me voy a trabajar a Bogotá. Me vine para Bogotá, trabajaba en construcción por ahí, de ayudante, y me iba bien. En ese tiempo uno se regodeaba. Yo estoy trabajando aquí, me ganaba una plata y me salía otro trabajo en otro lado, me pagaban más. Entonces yo me salía de ahí y me iba para allá. No es como ahora que uno le toca rogar para que le den trabajo. Es complicado. Sí. Miguelito, pero mejor en cuanto a remuneración económica, ¿mejor acá en Bogotá en ese entonces que en el campo? Oh, claro. Sí, ganaba mejor, era mejor. Era mejor acá. Y ahí duré por ahí trabajando para un lado y otro hasta que un buen día me salió el trabajo en Postobón. Fui, pasé la carta y me llamaron. Postobón de Colombia. ¿Cuántos años trabajó Miguelito que recuerde en Postobón? Allá trabajé como 27 años. Uy, harto tiempo. Miguelito, pero en ese trabajo ocurre algo muy importante porque, ¿sabe que uno como joven llega al momento donde el corazón empieza a palpitarle en lo que llamamos nosotros el amor? ¿Fue ahí en esa empresa donde usted distinguió a su esposa actualmente? Ahí llegó ella a trabajar, nos conocimos. Ya salíamos así los domingos para un lado a otro. A mí me gustaba mucho
salir a pasear a los pueblitos. Y ya lo último resolvimos irnos a vivir los dos. Sí. Y nos fuimos para Marco Biel Suárez y allá conseguimos una pieza y allá vivíamos, siempre duramos como unos 4 años viviendo allá. Y ya vino Milton. ¿El primer hijo, Milton o Samuel? Milton es el mayor. Luego viene Samuel es el segundo. Segundo. Y luego viene Rocío. Rocío, 3. Sí. Y de allá un día, yo ya comenzaba a ir a la iglesia ya, pero de vez en cuando, espontáneamente. Entonces una noche me soñé, un sueño. Mi mamá iba con Milton, había una escalera, una cueva, no era una casa, me soñé que era una cueva grande. Sí. Y salía el pastor y la iglesia ahí, y bajaba una escalera del cielo, y se subían para allá. Entonces mi mamá iba con el niño, tenía como 2 añitos el chinito, Milton. Entonces le dije, mamá, el niño no puede subir porque no está bautizado. Y le digo, sí, en el sueño. En el sueño. Sí. Entonces, a este lado de la escalera, un ángel me dijo, el niño sí puede subir, pero usted no. Ay, Señor bendito. Y me mostró una bandeja muy bonita con 2 argollas, y me toca casarme. Y de una vez usted entendió que Dios le estaba hablando, Miguelito, de que tocaba organizar su vida, aunque ya lógico, estaba viviendo con ella, pero había que hacer algo más que era ir al matrimonio. Era el matrimonio. Y Señor amado, y inicia proceso de, pues ahorita hay que ir a la notaría, no sé cómo le tocó a Miguelito para... Me tocó ir a la Nueva Continente. Allá un pastor que había ahí me dijo, pues vamos a mandar a un Marconi a su pueblo para que nos mande el registro civil. Y mandamos 5 Marconis y 5 Marconis que devolvieron. Bueno, perdón Miguelito. No me encontraron. Un Marconi en ese tiempo de Miguelito era un mensaje porque estamos en una nueva generación. Entonces el Marconi era la manera de enviar unos mensajes a un pueblo a través de una carta, y luego ya daban respuesta. Ahorita tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos un poco de cosas para uno comunicarse. En el tiempo de Miguelito tocaba con el Marconi. 5 Marconis tuvo que mandar. Los devolvieron. Entonces me dice el pastor, me dijo, no, tiene que ir personalmente a ver qué pasó. Sí. Y yo me fui y investigué allá y digo, usted no está aquí, no está registrado. Su hermano sí, pero usted no. Entonces le dije, pues entonces, ¿qué hago? Dijo, no, la fe de bautismo y se casa. Miguelito viene y se casa aquí en Bogotá, ¿sí? Pero ¿se casa por la iglesia cristiana o la iglesia católica? Por la católica. Oiga, que el pastor me dijo, cuando ya llegué, dijo, bueno, ahora sí, pues cásese por la católica, no hay problema. Lo importante es dar ese paso del matrimonio. Bueno, me fui para una iglesia que queda aquí en Kennedy, al pie de Bomberos. Sí. Allá llegué y nos pusieron la cita para a las 7 de la noche, matrimonio. Y nos fuimos con ella, llegamos allá, ya con los padrinos y todo para el matrimonio. Y resulta que no fuimos los 2 solos, sino habían 11 parejas esa noche, señor. 11 matrimonios. Un matrimonio colectivo. Sí, varios. 11. Y ya nos casamos, ya por ese lado estuvo bien el arreglo de nuestras vidas. Miguelito, y de ahí para adelante, bueno, pues aunque uno se casa por la obediencia a la palabra de Dios, de ahí para adelante, o sea, siempre ha estado con su esposita, ¿no, Miguelito? Siempre ha sido fiel a ella. ¿Cuántos años, Miguelito, cumple con ella viviendo? ¿Cuántos añitos cumple ya viviendo un promedio? O si se acuerda. Viviendo con ella llevamos
45 años. 45. Mire, aquí hay algo, iglesia y amigos, también nuestros pastores que están allí. Miguelito, lamentablemente en ese tiempo existen muchos matrimonios en una relación, ¿no? Una persona que dice, voy para mi cuarto matrimonio, cuando no debe ser así, ¿no? El Señor dijo que se dejaría el hombre a su padre y a su madre y se uniría a la persona que sería su ayuda idónea. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán, que se uniera y juntos fueran una sola carne y vivieran hasta que la muerte los separara. Pero lamentablemente en este tiempo no se ve eso. Por cualquier cosita, por cualquier pelea, la gente se deja. Creo que es un testimonio muy importante, 46 años de permanencia, Miguelito. Y nos la llevamos bien todavía. ¿Todavía se habla? Sí, todavía nos hablamos. Bueno, eso es lo más interesante aquí. Es que ahorita los matrimonios ya es como en la vida de Noé, ¿no? El Antiguo Testamento, donde se casaban, se van en casamientos y no había ese respeto, esa duración. No había el compromiso de llegar hasta que la muerte nos separara. Miguelito, bueno, y en ese tiempo vienen los hijos, se casa, pero hay un momento donde Miguelito conoce de Dios. O sea, hay un momento donde conoce a Dios porque usted viene del campo, pero allí no se congregaba en la iglesia cristiana. ¿En qué momento aquí en Bogotá decide buscar de Dios? ¿Cómo Dios usó ese medio para llegar a Él? Bueno, yo era muy católico. Éramos católicos, veníamos de una familia, pero acerribles, católicos totalmente. Resulta que había un mayor del ejército que era un paisano, venía también de allá del pueblo. Y resultó, él ya era pensionado, un militar pensionado. Entonces resultó que en la casa de él se reunían como unos 15, 20 personas y él era el que predicaba la palabra. Y mi hermano comenzó a ir allá y me invitaba a mí, yo no, que voy a ser uno de esos locos, yo decía así, yo que voy a ser uno de esos locos. Yo era católico y yo no conocía o tenía temor de Dios, pero no sabía quién era Dios en realidad. Sí, Señor. Como ya cuando ya recibí uno a Cristo en el corazón, ya sabe quién soy yo y quién es Dios. Entonces ya el temor es más grande. Entonces ya yo comencé a ir al centro misionero de Tesla, que quedaba en la 10ª. Allá era la iglesia. Y ahí comencé y nos tocaba irnos desde aquí, nos tocaba ir hasta Banderas a coger el bus, a ir allá. Entonces tocaba ir a mitad de precio y ahí cogía uno un transporte hasta Banderas y ahí cogía el otro para arriba, para la iglesia. Un día estaba llovinando y pasamos allí para allá donde era la iglesia primero y escuché que cantaban coros ahí, sí, de lo que cantábamos allá en el centro misionero. Dijo, y por aquí hay una iglesia cristiana. No vayamos, y como íbamos con los niños ahí, está mucho barro, ese no era... En ese tiempo no era patio bonito, sino patio embarrado. Barro por todos lados. Había barro por todos lados. Entonces entramos ahí y yo dije, no, esto es sana doctrina, igual que donde se estaba congregamos allá en la 10ª y aquí nos queda al pie de la casa. Entonces nos seguimos ahí, resulta que era la cruzada cristiana. Miguelito, estamos hablando de casi que como 40 y algo años que se inicia la Iglesia Cruzada Cristiana, apenas estaba siendo fundada Renovación Integral ahí. Sí, hasta ahora comenzaba ahí. O sea que Miguelito, usted fue fundador, tenemos aquí un fundador de bendito Dios, oiga, qué alegría, qué emoción. El que estaba ahí cuidando la iglesia era el hermano Polanco. ¿Polanco quién era? Un hermano que se había convertido y estaba ahí al frente de la... Sí, el que cuidaba ahí y vivía ahí en la iglesia. Sí. Un ranchito que hizo ahí de Paroy, de esa tela negra. Y ahí vivía con la esposa y los hijos. Y cuidaba la iglesia y... Entonces ya
porque no había pastor fijo ahí. Sí. Venía el hermano Marcos Díaz de Santa Isabel o la hermana Julia a predicar, o el hermano Silvio Barahona, otro muchacho que llamaba o se llama Miguel. Ellos dos venían a predicar. Después el hermano Luis Parra predicaba en Kennedy. Sí, señor. Entonces un día le dijimos que se viniera para acá. A predicar ya de tiempo completo en Patio Bonito. Entonces él dijo, bueno, en ese tiempo eso ganaban poquito, como que 8,000 pesos. Sí. Entonces nosotros le dijimos, nosotros le pagamos 11,000. Digo, no, yo me voy para allá. Y se vino y llegó el primer pastor que hubo en la iglesia. Miguelito, hagamos un análisis aquí. Bueno, inicia ese tiempo de la iglesia donde usted empieza a llegar con la familia a cantar. Viene el pastor Luis Parra, que es el primer, bueno, prácticamente uno de los primeros pastores, pero hay un suceso en la vida del pastor Luis. Él fue siendo uno de los pastores que inicia. ¿Qué pasó en la vida del hermano Luis? ¿Qué sucedió con él, con el pastor? Él venía y hacía trabajos de construcción aquí, varios hermanos así, y un día estaba cambiando una teja en la iglesia y corrió viento y la teja le ganó y se fue para el piso. Ah, Señor amado. Y yo llegué como a las 7 de la noche de trabajar. Y a las 8 me llamó la esposa que si no había ido allá, como él siempre llegaba allá a la casa, sí, que si había ido el hermano Luis allá. Dije, no ha llegado, hoy no ha llegado acá. Digo, es que no ha llegado acá a la casa. Y espera, hermana, voy a ir a la iglesia a ver si está ahí o cualquier razón. Ya no vivía el hermano Polanco ahí. Ya habían construido la iglesia y habían avanzado. Entonces me fui con mi esposa. Y como yo tenía llave, entonces llegué y abrí. Y en la banca había como sangre, así. Esto como que es sangre. Pero estaba seca. Dije, no, eso es como pintura. Entonces nos subimos al segundo piso. Íbamos por la escalera y habían gotas de sangre. Dije yo, uy, esto es sangre, eso no es pintura. ¿Y qué se le vino a la mente, Miguelito? ¿Lo robaron? El hermano va a estar herido. Dije yo así. Subimos cuando lo vimos allá tirado. Yo lo toqué. Hermano. Nada. Ya estaba muerto ahí. ¿Cómo fue esa experiencia, Miguelito? Porque duro uno llegar y encontrar a su pastor ahí sin vida, ya muerto. Ya muerto, ya no tenía vida. Entonces, había una mesa ahí y el teléfono estaba allá y él llegó aquí y fue a alcanzarlo así y la mesa se le fue así. ¡Pum! Pegó el total en la cabeza. Ahí quedó. Señor amado, el trabajo en la obra de Dios implica eso. Nosotros encontramos en la Biblia mártires como Pedro, los mismos discípulos, Pablo, el apóstol Pablo, que entregaron su vida, así como Jesús la entregó por salvar a la humanidad. Hombres de Dios han muerto, y en ese caso pues tenemos la historia a través de nuestro hermano Miguel contándonos cómo encuentra a su pastor, no predicando en ese momento, sino ya sin vida. ¿A quién llama Miguelito en ese momento? ¿Cuál es la persona que usted de una vez llama? En ese momento yo llamé a la casa. A la hermana Amanda. Sí. Y le dije vénganse porque es que el hermano está muy mal herido. Yo no le dije que estaba muerto. Señor amado. Yo le dije así, el hermano está mal herido. Se cayó y está mal herido. Y eso fue rápido que llegó Juan Carlos y con otro hermano, sí. Llegaron ahí y es que ya estaba muerto. Señor bendito. Eso fue duro. Porque él que comenzó ahí en la iglesia a trabajar, a construir, y ahí mismo entregó su vida.
Claro, Miguelito, después del deceso, que ya él parte a la presencia del Señor, sabemos que pues uno no quisiera que pasaran esas cosas, pero pues de alguna manera nos va a tocar entrar en la presencia del Señor. ¿Quién toma la rienda? ¿Viene otro pastor? ¿Quién asume en Renovación Integral en ese entonces? O la Iglesia Cruzada Cristiana en ese entonces, ¿quién sigue avanzando en la predicación? En ese entonces, pues, ya el hermano Polanco predicaba, Sí. pero de Santa Isabel mandaban a líderes de allá a predicar. Y así llevaron varios años, como un año casi. Venía el hermano Silvio Barahona, hermana Julia, Sí. otro hermano, varios hermanos venían de allá a predicar. Y a lo último llegó el hermano Jorge Nupanqui. Jorge Lumpaque. Trabajó casi como unos 12 años, ¿no? En Renovación Integral. El pastor estuvo aquí, en donde estamos nosotros transmitiendo hoy, casi como un promedio de 10, 12 años, ¿no, Miguelito? Y bueno, hubieron inconvenientes y pues él tuvo que salir de la misión como tal. Miguelito, en ese proceso de casi 40 y algo de años de fundación, ¿se ha visto muchos problemas la iglesia o nunca han habido problemas? Pues problemas así grandes no. Pero hay dificultades como en varias partes, pero así que haya habido un problema grande no. Pues cuando se fue el hermano Jorge Nupanqui, que se llevó prácticamente la mitad del pueblo, se fue con él. Congregación. En lo que llamamos de pronto podríamos decir una división. Hubo una división. Se fue y aquí quedó solo. Y nos decían que cerráramos eso ya no se había acabado. Entonces siempre seguíamos orando por la iglesia y por un pastor. Entonces ellos a mí me llamaban que me fuera con ellos, que Miguelito venga, que lo necesitamos. Entonces yo dije, no, yo seguí fue a Cristo Jesús y yo no seguí hombre. Yo no voy tras de los hombres, yo sigo a Cristo, yo me estoy aquí. Hasta que Dios diga, si se va a acabar, pues Él dirá, pero yo no me voy para allá. Entonces así fue como yo me quedé, se quedó la hermana Peregrina y otros hermanos que ya no están asistiendo. Y la iglesia siguió adelante. Y Miguelito estuvo ahí siempre, o sigue y ha estado al frente. Nosotros hoy tenemos acá una columna fuerte de la Iglesia de Renovación Integral, de la Iglesia en Colombia, fundador de esta iglesia, o uno de los fundadores. Hace parte del equipo de intercesión, Miguelito. También nos ayudó mucho tiempo en el presbiterio. Nosotros llegamos a Renovación Integral en el año 2013. Miguelito fue esa persona que estuvo ahí apoyándonos y ha estado con nosotros apoyándonos todo este tiempo. Miguelito, ¿qué podemos decirle a la gente? Yo lo admiro a usted por su firmeza espiritual. Y la palabra dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La palabra no nos dice ponga los ojos en el pastor, aunque sí, de alguna manera, pues somos de testimonio, ¿no? Pero ¿qué podemos decirle a la gente para cómo mantener esa firmeza? ¿Cómo no desviarnos así alocadamente por otro lado, sino mantenernos firmes donde Dios nos colocó? ¿Qué hay que hacer, Miguel? Sí, no, lo más bueno para estar uno firme es cuando uno recibe a Jesucristo en el corazón, se enamora de Él. Así es. Si uno no siente amor por la palabra o por Jesucristo, no permanece. Se desvanece como el viento, pero cuando uno pone la mirada en Cristo Jesús, es el único. Como dijo Pedro, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces eso es lo que como cristianos debemos hacer, nunca quitar la mirada de Jesucristo, porque es el único que nos lleva a la patria celestial. Porque dice, sin mí nada podéis hacer jamás. Amén.
Entonces, ese es el consejo para los que me están escuchando, que hay un Dios, un Jesucristo, Hijo de Dios, que es el único camino que nos va a llevar a la eternidad, a la vida eterna. Así es. Miguelito, bueno, y puedo hacer esta pregunta. Ya a sus 76 años, ¿tiene paz en su corazón? ¿Miguelito vive con paz en su corazón o está muy angustiado en este tiempo? ¿Cómo está Miguelito? No, pues yo cada día estoy más alegre, más feliz, porque he encontrado la salvación. He encontrado la palabra de Dios que Él puso en mis manos. Yo siempre, todos los días, leo una partecita de la Biblia, pero nunca me he apartado de ella. Y hoy estoy más enamorado de la palabra y de Cristo Jesús. Y mi consejo es que aprendamos de la Biblia versos de memoria, memorizar, que son muy buenos. Ese es el alimento más precioso para todos. Amén. Miguelito, ¿se acuerda de pronto algún pasaje ahorita de unos 2, 3 versículos que se acuerde de memoria? ¿Como cuál? Pues Hechos de pronto, 10. Por ejemplo, en Hechos 9 dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino ante el sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a ver si encontraba allí algunos hombres, mujeres de este camino, llevarlos presos a Jerusalén, porque ese era el oficio de Saulo de Tarso, ¿no? Entonces dice que yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Volvió la voz del cielo que le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, te das coces contra el aguijón. Entonces él sintió temor. Dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Entonces los hombres que iban con Saulo también cayeron también. Dice que los hombres que iban con Saulo se levantaron de tierra oyendo a la verdad la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Quedó ciego. Entonces dice, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días y no comió ni bebió. O sea, un ayuno forzado. Bueno, no, Miguelito, yo dejémoslo ahí porque usted yo lo aplaudo en este tiempo. Y Me sé ese capítulo de memoria. bueno, y algo otro más, yo sé que, mire lo importante, estamos hablando de un hombre que lleva más de 40 años sirviendo al Señor, han venido dificultades, han venido situaciones difíciles, pero se ha sostenido. El secreto ha sido la palabra, el secreto ha sido el Espíritu Santo que lo ha sostenido hasta este momento. Y hoy tenerlo aquí con nosotros, contándonos su historia de vida, contándonos su testimonio, es algo muy especial para nosotros. Me siento, Miguelito, muy honrado con el Señor de tener un hombre tan importante para la obra del Señor como lo es usted, tan importante para nuestra familia, para la iglesia y también para la nación y para el reino de los cielos y también para el reino de las tinieblas, porque el enemigo también, cuando hay gente que se levanta como usted, quiere hacer tropiezo, pero sin embargo aquí lo vemos perseverando. Miguelito. Yo le doy gracias a Dios también por lo que Él siempre me ha mantenido firme. Amén, gloria a Dios. Y lo más importante es que uno obedece, ¿no? Yo no he sido de esas personas que hoy sí, mañana no. Me he permanecido firme. Señor, a pesar de, mire, hermanos, esto si no nos anima a uno a decir, vale la pena servir al Señor. Miguelito, le pregunto que si tiene paz, dice, no, yo estoy feliz, pero una persona la verdad que él tiene contento, solamente lo hace el Señor. Miguelito, esta pregunta ya vamos a ir cerrando porque esto está bueno, pero hay un suceso bonito que no quiero que pase por alto. Es cuando usted escucha de un evangelista que viene a Colombia, un hombre llamado Gigi Ávila,
¿Y qué pasa en ese suceso? Porque él viene a una campaña evangelística a Palo Quemado y usted quiere ir, pero o quería ir o lo obligaron, no sé qué pasó, cuéntenos en esa parte. En ese tiempo yo ya conocía un poquito la palabra, pero no la había comprado. Entonces, como era tan católico y mi mamá lo mismo, entonces nos llevaba al 20 de julio, a misa. Sí. Y ese día la invitaron a mi mamá a Palo Quemado. Entonces yo me voy a ver qué es lo que hablan esos locos, dije yo así. Me fui con mi hermano y mi mamá y encontramos a la cieguita que iba para allá. Mi mamá le preguntó, ¿y para dónde va? ¿Va para la iglesia o qué? Dijo, no, fue que anoche escuché que hay un señor en Palo Quemado que sana a la gente. Entonces mamá le dijo, ese señor no le sana a usted ni una uña, porque ese señor ora a Dios y Dios es el que viene y sana a la gente, es Dios. Es Dios el que sana a la gente, Él es el que hace los milagros, no el hombre. Dijo, y nosotros vamos para allá, pues camine y la llevamos. ¿Ella vivía en el entorno? ¿Vivía ahí también? Sí, en el 20 ella vivía ahí en el 20, ahí cerquita. ¿Y usted la conocieron siempre que andaba claro, con su bastoncito? Sí, nosotros la llevábamos para la casa o para la iglesia el 20. Sí. Ese día que iba para Palo Quemado, que había un hombre que sanaba a la gente. Entonces nosotros vamos para allá, pues cogimos el bus ahí y nos fuimos. Llegamos allá y eso estaba lleno de gente. Claro, mucho pueblo. Estaban en la alabanza y ellos se adelantaron con mi mamá y mi hermano y la cieguita. Yo me quedé ahí en una caseta que había y compré una gaseosa y me puse a tomármela. Yo no tenía yo mucho temor de Dios ahí en un momento de ser cristiano ni nada, sino sabía que existía Dios, pero nunca había obedecido. Entonces yo me quedé ahí cuando de pronto cuando comenzó el hermano Gigi a ir a predicar y terminó la predicación, dijo, ahora voy a orar por los hermanos. El que ponga la mirada en mí se va a ir peor que lo que llegó, porque yo no sano a nadie. Dijo, que sana es el Señor. Sí, dijo, el que sana es Jesucristo, Él es el que sana, yo no. Y comenzó a orar y cuando yo escuché que gritaban y yo miré, y la viejita, la cieguita con el bordón a lo alto y corra hacia calle Honor y eso la gente se orillaba y pasaba. Y yo, esta se va a caer allá cuando vaya a subir, como no ve. Subió como si nada. Subió a la plataforma y dijo, ahorita se va de cabeza. Porque sí, claro. Yo no pensaba que ella había recibido un milagro. Resulta que ella llevaba un nieto como de 18 años, el muchacho. Y llegó allá donde estaba la abuelita ya gritando. Entonces él se cayó, se desmayó desde la alegría, no sé qué, se cayó allí. Yo dije, uy, vea, sanó la viejita y se mató el muchacho, vea. Se murió el muchacho, entonces quedó ahí tirado. Entonces así me fui yo para allá, dije, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Me fui para allá y ya el muchacho se despertó y se paró. Y allá con el palo así, dijo, mire, yo era ciega, pero veo. Y yo hacía así, ¿será que es cierto? Es que no veo. Y sí, Dios hizo ese milagro. Entonces ese día, lo hizo Dios delante de mí para que no fuera incrédulo y creyera en Jesucristo. Ese día compré la Biblia. Sí, Miguelito. Sí, y se convirtió ahí de una vez, dijo, Señor, ven a mi corazón y aquí para adelante. Claro, porque dije, no, Dios sí existe. Aleluya. Compré la Biblia y de ahí para acá, pues mi testimonio que estoy dando no es que yo sea una persona muy letrado en la palabra, temeroso sí. Y me gusta leerla, pero nunca me he apartado desde esa vez de Dios.
Y hoy estoy más cerca que nunca. Ah, Señor, la palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios, de gente como Pedro, que pues de pronto no tiene mucho conocimiento en la letra, pero el Señor los preparó y los comisionó. Y así como escuchamos a Miguelito, tantos testimonios de gente que nunca fue a un colegio y empezaron a leer a través de la Biblia. El Señor les dio el entendimiento. Y creo que Miguelito ha tenido de parte del Señor ese privilegio de conocerle, escucharlo, recitar la palabra de memoria. Eso es una bendición tremenda. Amén, porque yo escuchaba a la gente, o escucho todavía, que es la gente que ellos quieren escuchar la voz de Dios, ¿sí? Sí. Pero entonces la voz de Dios está en la palabra. Si la persona no compra la Biblia, no adquiere la Biblia, o no la escudriña, porque puede tener la Biblia, pero si no la lee. O no la escudriña, entonces nunca va a escuchar la voz de Dios. Así es. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y ella es la que dice, la misma Biblia da testimonio, dice, yo soy la que doy testimonio de Dios. Santo Dios, porque es la misma voz de Dios. Eso es muy hermoso al estudiar la palabra. Qué bendición, Miguelito. Me gozo en esta tarde, en este tiempo, de dar gracias a Dios por la palabra, por tenerlo en un testimonio de vida. Por eso se llaman estos podcasts, se llaman historias que inspiran vida, historias que nos ayudan a enamorarnos de Dios. Y lloro, Miguelito, lloro al Señor para que cuando llegue a mis años, ya tengo pelito blanco, pero cuando ya esté viejito, si el Señor me permite, que pueda tener la fuerza que usted tiene para poder seguir predicando a Cristo como usted lo está haciendo. Es un hombre de oración. Cuando Miguelito se pone a orar y uno se pone a orar al lado de él, toca tener resistencia, porque eso es de alta oración. Y Miguelito nos honra en esta tarde a nosotros, a la iglesia, a los pastores y amigos en venir con nosotros. Y no tenemos sino palabras de agradecimiento. Miguelito, gracias por acompañarnos hoy. Y gracias por invitarme. Tener ese privilegio de dar mi testimonio. Qué bonito. Cómo es de lindo andar uno con Cristo. Amén. Hay una canción, Miguelito, dice que mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo. Aquí vamos a ponernos a cantar en esta tarde, dando gracias a Dios por esto. Amigos y hermanos, agradecemos que estén ahí hasta el final con nosotros, siempre siendo inspirados a través de testimonios como estos. El próximo que va a estar aquí sentado es usted. Envíenos sus historias, las vamos a leer y también las vamos a compartir. Entonces déjese invitar, pueda animar a otros a través de su testimonio, enseñar a otros a través del testimonio, como lo está haciendo nuestro hermano Miguelito. Y bueno, Miguelito, nos vamos porque nos toca irnos, porque en la televisión el tiempo es muy corto. Despidámonos allá de la cámara, allá de la gente. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, los guarde y que sigan adelante con Cristo, porque el único camino que nos lleva a la vida eterna es Él. Cristo Jesús es el Salvador del mundo entero. Para todas las personas que lo reciban en su corazón, Él es el que forma esas vidas, las transforma. No es el hombre, es Cristo Jesús el que sana y da vida y resucita, hace de todo, porque Él es el único Dios verdadero que tenemos como ayuda, como nuestro único y suficiente Salvador, es Cristo Jesús. Para todos yo les digo que es Él, recíbanlo y acéptelo en su corazón, que es muy hermoso andar con Jesucristo en nuestro corazón, que no se salga de ahí, porque no lo echemos fuera nunca, siempre, porque dice que yo golpeo, ¿sí?, a la puerta de su corazón. Sí, yo estoy a la puerta y llamo, pero si uno no lo manda a seguir, no lo acepta, se va a quedar allí en la puerta. Amén. Gracias, Miguelito. Inviten a entrar al Señor para que tengamos paz como lo tiene Miguelito y como lo tenemos hoy. Muchas bendiciones y gracias. Gracias por estar con nosotros. Dios los guarde.